Bueno, para hallar el voltaje de salida en alterna es indispensable saber el dato de la corriente del emisor en voltaje continuo o corriente continua. Para hallar la corriente del emisor en voltaje continuo o corriente continua está explicado anteriormente en un video. Entonces aquí únicamente nos vamos a centrar en señal alterna. Entonces, que sabemos en señal alterna, la resistencia del emisor es igual a 25 milivoltios, 25 milivoltios dividido por la corriente del emisor. Entonces, resistencia en el modelo RE es igual a 25 milivoltios dividido, ya calculamos anteriormente la corriente del emisor, que vale 1.1 milivoltios. Entonces la resistencia del emisor en alterna es igual a 22.72 ohmios. Recordemos que para señal alterna, letras minúsculas. Para corriente continua, letras mayúsculas. Entonces, una vez que ya hayamos RE 22.72 ohmios, entonces ya podemos hallar la impedancia de entrada en la base. Que es igual al beta, a la ganancia del transistor por RE. Entonces, la impedancia de entrada en la base es igual a, ¿cuánto vale el beta de la ganancia del transistor? El beta, según aquí el mapa equivalente, vale 100 por 22.72 ohmios. Y fue el dato que ya averiguamos, ¿cierto? Entonces, la impedancia de entrada en la base es igual a 2.27 kiloohmios. Entonces, una vez ya hallado la impedancia de entrada en la base, podemos hallar la impedancia de entrada en la respectiva etapa, que es igual a R1 en paralelo con la resistencia 2 en paralelo con la impedancia de entrada en la base. ¿Ok? Entonces la impedancia de entrada en la etapa es igual. ¿Cuánto vale R1? R1, según el circuito equivalente, vale 10 kiloohmios. En paralelo con R2, que vale 2.2 kiloohmios. En paralelo, que la impedancia de entrada en la base vale 22.72 ohmios. La pasamos a kiloohmios, va 0.022 kiloohmios. Entonces la impedancia de entrada en la etapa es igual a, ya en un circuito anterior expliqué el circuito paralelo, cómo hallar el valor de resistencia en paralelo. Aquí vale 1
kiloohmios. ¿Ok? Entonces, ya hallado la impedance de entrada en la etapa, podemos hallar el voltaje de entrada. El voltaje de entrada, que es igual a la impedancia de entrada en la etapa sobre la impedancia de entrada en la etapa más la resistencia del generador dividido, todo esto multiplicado por el voltaje del generador. Recordemos de que el voltaje de entrada debe ser menor al voltaje del generador en alterna. Entonces, el voltaje de entrada es igual a, ¿cuánto vale la impedancia de entrada en la etapa? Vale 1 kiloohmio, ¿cierto? Aquí veíamos 1 kiloohmio. 1 kiloohmio. Dividido por la impedancia de entrada, que es 1 kiloohmio, más 0.6 kiloohmios, que es la resistencia al generador, ¿cierto? Aquí se nos indica por 1 milivoltio. Entonces tomamos de que el voltaje de entrada es igual a 1 K, a 1 kiloohmio, dividido por 1.6 kiloohmios, que multiplica a 1 milivoltio. Entonces el voltaje de entrada es igual a, entonces aquí kiloohmios en el denominador se cancela con kiloohmios que está en el numerador. Entonces 1 dividido 1.6 da 0.625, que multiplica a 1 milivoltio. Entonces el voltaje de entrada es igual a 0.625 por 1 milivoltio da 0.625 milivoltios. Esto es en la primera, ¿cierto? En la primera etapa. Entonces la ganancia en la primera etapa es igual a RC dividido por R'E. Recordemos que minúscula es para señal alterna, que de donde RC es igual a RC mayúscula en paralelo con la impedancia de entrada en la etapa, ¿cierto? Entonces RC es igual a, ¿cuánto es la resistencia del colector? Vale 3.6 kiloohmios. En paralelo, la impedancia de entrada en la etapa vale 1 kiloohmio. Entonces la resistencia del colector en la alterna vale 0.78 kiloohmios. Entonces ya con este dato podemos hallar la ganancia en la etapa 1. Entonces A1 es igual a 0.78 kiloohmios dividido
por la resistencia prima en el emisor, que vale a 0.02278 kiloohmios. Entonces, este kiloohmios que está en el denominador se cancela con el que está en el denominador, se cancela con el que está en el numerador. Entonces, la ganancia en la etapa 1 es igual a 0.78 dividido 0.02278 es equivale a 34.35. Entonces, el voltaje de salida en la etapa 1 es igual a la ganancia en la etapa 1 por el voltaje de entrada. Entonces, voltaje de salida es igual a 1, ¿cuánto vale? 34.35. que multiplica a 0.625 milivoltios. Entonces el voltaje de salida es igual a 34.35 por 0.625 da 21.45 milivoltios. El voltaje de salida en la etapa 1. Entonces en la etapa 2 del circuito equivalente, entonces primero hay que hallar la ganancia en la etapa 2, que es igual a RC dividido por R'E, que de donde sabemos de que RC en alterna es igual a RC en paralelo con la resistencia de carga. Entonces RC es igual, ¿cuánto vale RC? 3.6 kiloohmios en paralelo con la resistencia de carga que vale 10 kiloohmios. Entonces RC es igual 3.6 kiloohmios en paralelo con 10 kiloohmios da 2.64 kiloohmios. Ya con este dato podemos hallar la ganancia en la etapa 2. Entonces la ganancia en la etapa 2 es igual a RC, ¿cuánto vale? 2.64 kiloohmios dividido por 0.02272 kiloohmios. Entonces este kiloohmio que está en el denominador se cancela con el que está en el numerador. Entonces la ganancia de la etapa 2 es igual a 2.64 dividido 0.02272, eso da 116.19. Entonces, ya hallado la ganancia, podemos averiguar el voltaje de salida en la etapa 2, que es igual a la ganancia en la etapa 2 por el voltaje de entrada. Entonces, el voltaje de salida es igual a 116.19 que multiplica a 0.625 milivoltios, que es el voltaje de entrada, ¿no es cierto? Entonces VUT, voltaje de salida, es igual a 116.19 por 0.625, eso da 2.5 voltios. ¿Ok? Otra forma de hallar el voltaje de salida es de la siguiente manera. Voltaje de salida es igual a la ganancia en etapa 1 por la ganancia en etapa 2 por el voltaje de entrada. Entonces, voltaje de salida es igual. ¿Cuánto vale la ganancia en etapa 1? Vale 34.35. ¿Cuánto vale en la etapa 2? Vale 116.19. ¿Y cuánto vale el voltaje de entrada? 0.625 milivoltios. Entonces el voltaje de salida
es igual 34.35% de 16.19 da 3988.8 por 0.625 milivoltios. Entonces, el voltaje de salida es igual a 2493 milivoltios, ¿cierto? 3988 por 0.625 da 2493 milivoltios. A voltios equivaldría a 2.49 voltios, igual a 2.5 voltios.